Oramos una vez más, Señor, en esta noche y en el nombre de Jesús te pedimos que estés hablando a nuestros corazones. Te pedimos que tu presencia se siga derramando como lo sentimos, Señor, como está sucediendo desde el principio de esta reunión. Y en el nombre de Jesús, que podamos siempre encontrar en tu palabra respuesta, que podamos encontrar en tu palabra desafío, que podamos encontrar en tu palabra ese camino que tú marcas para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga un montón, querido hermano. Qué bueno es poder verlo en esta noche aquí en este lugar. Y estamos también pudiendo celebrar juntos, cantarle al Señor, cantar a nuestro Dios, estar contentos porque podemos compartir todos la misma fe y tal vez en todo este tiempo no nos permitió hacerlo como de la manera que tal vez más nos gusta, estar todos cantando, estar todos juntos, celebrando, organizando más cosas. Pero aún así, ¿sí? Aún así podemos seguir proclamando nuestra fe, aún así podemos seguir manifestando y hablando acerca del Dios que creemos, aún así podemos seguir viviendo la plenitud del Evangelio, ¿sí? Porque aunque tal vez en algunos momentos lo usamos también a toda esta situación que pasaba como una excusa para pensar o creer que estábamos sufriendo persecución religiosa o alguna de esas situaciones, déjenme decirle que estamos muy lejos de toda esa situación. Porque nadie nos impide que podamos invocar a nuestro Dios, porque nadie nos impide que podamos adorarle, porque nadie nos prohíbe creer lo que creemos. Tal vez tenemos que tener algunas restricciones y algunas cosas que no son molestas, no son realmente dificultosas, no son parte de lo que quisiéramos tener que vivir. Pero nos toca en este tiempo de Navidad y nos toca en esta etapa de nuestra vida lidiar con todas estas cosas. Y a veces se hace un poco difícil y un contexto un poco complicado. Seguramente esta semana, la semana que viene, cuando esté por celebrar junto con los suyos, iba a haber miradas incómodas, iba a haber preguntas, iba a haber que sí, que no, o todo libre o algunas cosas así. Y todo va a ser incómodo seguramente, ¿sí? Vamos a ver también cómo en nuestro contexto, en el lugar donde vivimos, hay muchas cosas que pasan y otras que no, y a veces nos hacemos esa pregunta, ¿pero por qué yo tengo que hacer esto y los otros no? Y un montón de cosas que se nos pasan en este tiempo que nos toca vivir. Pero si a nosotros hoy nos toca un contexto navideño, una Navidad complicada, imagínense lo que fue la primera Navidad. Imagínense lo que dio origen a lo que hoy nosotros estamos recordando, celebrando. Imagínense lo que fue, todo lo que tuvo que atravesar Jesús y su familia, aquellos que fueron utilizados por el Señor para recibir al pequeño en esta tierra. No fue nada fácil. Hoy a nosotros nos toca lidiar con todas estas cuestiones porque alguien de nuestras autoridades dicen que es lo mejor y que tenemos que respetar ciertas normas y seguramente lo vemos injusto y seguramente las vemos algunas de ellas tal vez no demasiado lógicas o que no son tan funcionales a lo que nos pasa. Más allá de todo eso, piensen lo que sucedió en ese contexto de la primera Navidad, donde también a un hombre se le ocurrió que quería conocer toda la gente que estaba bajo sus dominios. Un emperador de un imperio, el romano, el de turno, uno de los tantos que sometió también a la región o al pueblo de Israel. Y en la época de Jesús, el imperio reinante era el imperio romano. Y al emperador se le ocurrió que quería conocer todo lo que estaba bajo sus dominios. Y mandó el decreto, la orden de que se cense a todo el mundo. Y no había misericordia para nadie. Todos tenían que acatar las ocurrencias, normas, reglas de este hombre. Y tal es así que incluso el Señor, que incluso Dios se sujetó a esto, si lo podemos ver de alguna manera, aunque siempre sabemos que Dios nunca está sujeto, está sobre todo. Pero lo podemos incluso pensar y ver de esta forma, porque esa orden, ese decreto, esa situación o todo esto que a este hombre se le había ocurrido, terminó siendo funcional a la palabra, a la profecía, al propósito, a lo que Dios había preparado para esa época. Todo lo que había estado anunciado se cumplió y ese decreto, esa orden, tuvo parte dentro de ese propósito también. Entonces yo sé que a usted le es incómodo, a mí también y mucho, pero preguntémonos por un momento, ¿alguna de las cosas que hoy me tocan vivir? ¿Alguna de las cosas que hoy me tocan enfrentar? Y hoy tal vez pueda ser esta situación que nos toque.
Y tal vez más adelante haya muchas que no tengan que ver con enfermedades, a veces pueden ser con problemas económicos, pueden ser con situaciones familiares, pueden ser con tantas cosas. Preguntémonos en esas ocasiones, ¿no será que esto, aunque hoy no lo vea, no lo entienda y me cueste lidiar con todas estas cosas, no trae un propósito escondido? ¿No trae consigo también algo que Dios quiere utilizar para cumplir una palabra que fue soltada sobre mi vida en algún momento? Y tal vez si lo vemos de esa manera, por lo menos nos vamos a hacer la pregunta, lo vamos a poner en oración y vamos a aprender a depender del Señor en medio de esas dificultades también. Porque muchas veces pasa y sucede esto. No me quiero extender demasiado con esta introducción. En esta noche quiero compartir acerca de esta reflexión. Un nacimiento o una Navidad en riesgo, porque ese contexto en el que le estoy hablando y le estoy compartiendo de lo que vivieron José, Jesús y de lo que vivió su madre también, fue una situación difícil. Para ellos también había muchas cosas que estaban en riesgo. Imagínense por un momento. Es algo que no sucedió, pero vamos a ponerlo como parte de esos colorcitos que podemos pensar por ahí. Imagínense en un momento el ángel. Sabemos que uno de los que fue a anunciar, sabemos que el que fue a anunciarle a María, el que fue a hablarle, se llamaba Gabriel. No sabemos si él mismo fue el que se le apareció en sueños a José, pero sabemos que Gabriel estuvo ahí involucrado en estos anuncios. Imagínense por un momento a Gabriel volviendo a la presencia del Señor, presentándosele a Dios y diciendo por un momento, no encontré a nadie. No hay una, mirá que fui 1, 2, 3, 4, esta es la 15ª que le cuento tus planes y no quiere saber nada. Probé con algunos muchachos, por ahí la convencían y tampoco, todos donde se le ocurra hacer algo así a Dios, salen volando. No hay uno. ¿Qué te parece, Dios, si mejor intentamos en otro lugar, si mejor intentamos con otra nación, si mejor esperamos 1000 años más? ¿Pasó eso? No, porque lo que sucedió y de lo cual sí tenemos registro es que hubo un hombre y una mujer que frente al desafío que Dios le planteó, se animaron a ser valientes y a participar de todo ello. Y por ahí vamos a empezar en esta noche a ver esta historia. Siempre la Navidad fue y será cosa de valientes. Y nos vamos a centrar en esta noche, en primer lugar, en 2 personas valientes, en 2 personajes centrales en esta historia, más allá de Jesús, que fueron parte de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, nos narra ese anuncio que le hace Gabriel a María. Nos narra ese evento, ese episodio en donde el ángel se le presenta y le cuenta todo lo que va a suceder y lo que va a pasar con ella inclusive, porque estaba involucrada dentro del plan de Dios para lo que venía, para lo que iba a suceder. Y nos encontramos en este párrafo que le animo a que lo pueda repasar también en estos días. Son todos párrafos muy lindos para tenerlos presentes y para seguir redescubriendo tesoros y verdades y cosas maravillosas de la Navidad. Nos dice el versículo número 28 que el ángel se le presentó a María. Y el versículo número 30, el ángel le vuelve a decir, María, no temas. Quiere decir que pobre muchacha se habrá pegado un flor de susto en ese momento. Yo creo que usted y yo no andamos viendo ángeles todos los días, aunque puede suceder y puede pasar, porque es una de las maneras en que muchas veces Dios ya lo hizo. Creo que esto no es algo que nos ocurre todos los días. Y si nos llegara a pasar, seguramente también nos pegaríamos flor de susto. Y no solamente eso, no sé qué conciencia habrá tenido o no María de la historia del pueblo de Israel. No sé qué conciencia habrá tenido ella de todo en la historia. Pero si lo hubiese tenido, seguramente sabía que cada vez que había una intervención de Dios de ese tipo, traía consigo algo importante. Cada vez que Dios se había manifestado, ya sea porque Él se personificó, porque habló desde una zarza ardiente, porque se le apareció a través de ángeles a otras personas, pero cada vez que Dios intervino en la vida de algunos personajes que tenemos, especialmente en el Antiguo Testamento, es porque había un propósito, un plan, algo para hacer en medio de todo eso.
Y si María tenía conciencia de eso, seguramente ella sabía que el ángel esté ahí no era solamente para saludarla, decirle buen día y te va a ir bien en la vida y nada más, sino que iba a haber algo interesante por vivir y que iba a venir una propuesta de parte de Dios para ella. Y la propuesta vino, y la tenemos en nosotros en este relato. Y el ángel comienza a decirle que ella iba a concebir un niño, se iba a llamar Jesús, Hijo del Altísimo, ¿sí? Y quien iba a reinar por siempre. Y María comienza a preguntar y a hacer algunas preguntas debido a las dudas que tenía, ya que María posiblemente era una mujer muy joven, pero aún así sabía cómo funcionaban las cosas. Y en medio de todo eso dice, ¿cómo va a suceder esto? Porque si bien yo estoy comprometida con alguien, aún no me he casado, no tuve relaciones, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a ser posible que un milagro de tal magnitud ocurra? Y el ángel nuevamente comienza a explicarle y a mencionarle cómo va a suceder. El Espíritu Santo iba a intervenir, el Señor mismo iba a cubrir con su sombra su vida y ella iba a quedar embarazada. Tal es así que en ese evento, que seguramente fue para ella bastante interesante, impactante para su vida, no termina en una negativa o en un, lo voy a pensar y voy a evaluar los riesgos y los pros y los contras, la tabla FODA de las fortalezas, debilidades, y cosas de plantearse en ese momento. No, en ese momento tenemos nosotros el relato acá, María, versículo 28, María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia y volvió al Señor. Si fantaseamos un poquitito más, la encontré. Señor, la encontré. Está, hay una dispuesta. Pero esta historia no involucraba a ella sola, sino que había alguien que también estaba siendo parte de su historia, y en este caso era el hombre con la que ella estaba comprometido, con la cual ya había un arreglo de matrimonio, algo que se tenía que dar en un futuro. Se trata de José. Si usted me acompaña en Mateo capítulo número 1, nos vamos a encontrar otra experiencia, en este caso la que tuvo él, la que le tocó a él. Y nos dice, a partir del versículo número 18, esta historia está centrada un poco más desde la perspectiva de lo que a él le tocó vivir. Versículo número 19 nos dice que José era un hombre justo y cuando se enteró, cuando ya era notorio que ella estaba embarazada y que ella le decía y le mencionaba que esto era obra de Dios y obra del Espíritu Santo, la Biblia nos dice que él, que era un hombre justo, quiso dejarla en secreto, dejarla secretamente, pues no quería denigrarla, no quería hablar mal de ella, no quería dejarla a ella en un lugar incómodo. Tenemos que tener nosotros en cuenta que no es nuestro contexto, es muchísimo tiempo atrás, y en ese momento una situación o un hecho como este, o sea, la posibilidad, la duda, la sospecha de una traición de una mujer hacia un hombre, ¿sí? de un adulterio e incluso habiendo un embarazo de por medio, y podía llegar a ser una causal de muerte para esa mujer. Una sociedad y un contexto aún mucho más duro con las mujeres de lo que es hoy en día. Entonces podría haber sido una causal incluso para poner en riesgo su vida y la vida del pequeño. Y José, que era un hombre bueno, que era un hombre justo, prefirió él asumir la mala fama. Prefirió él pasar por un hombre falto de compromiso. Prefirió él escapar y que todo el mundo hable mal de él como el hombre que huyó, que no fue fiel a sus votos, que no fue fiel a su promesa, que no cumplió su palabra, que abandonó a una mujer, antes que hablar mal de ella. O sea, era un hombre bueno, pero aún así siendo bueno, tenía miedo, por eso se quería ir. Tenía sus dudas, por eso no sabía qué hacer en ese momento. Imagínese, pobre muchacho, no habrá sido nada fácil para él que su prometida, la que se iba a casar con él, de repente venga con un tipo de historia de esta manera. Que para nosotros hoy, aunque es un poco bastante difícil de comprender, pero ya teniendo la historia y el diario del lunes conocido, no nos es tan raro, podemos decir, puede pasar. Pero imagínese para José ir con esa historia. No había algo más fantasioso que imaginarse, que pensar, que proponer, ¿sí? Entonces seguramente él también tenía sus preguntas, pero era un hombre bueno.
Entonces, el relato también nos dice que esa noche, o una de esas noches, un ángel en sueños se le apareció. No nos da el detalle de cómo se llamaba en este caso, posiblemente pudo haber sido también el mismo encargado, y le habló, y le contó lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, y confirma las palabras de su esposa. Y le habla a José y le dice, todo esto es para que se cumpla la Escritura. ¿Conocés la Escritura, José? ¿Conocés la palabra? ¿Conocés las promesas? Bueno, Dios te está invitando a ser parte de todo lo que ya está escrito. Y en este caso, estás involucrado en esta historia. ¿Sí? Tal es así que, ¿qué hizo José? Versículo 24, nos dice el texto que cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Y no huyó, sino que recibió a su esposa. Fue parte, la acompañó en todo ese proceso. ¿Sí? Y dice incluso el versículo 26 que aunque se casó con ella, no la conoció, o sea, no tuvieron relaciones hasta después del nacimiento de Jesús. Y hubieron más hermanos, y Jesús tuvo más hermanos y todo lo demás, pero acá nos marca de esta virtud también de José. Después de que el ángel le habló también a él, dijo, listo, acá estoy, contá conmigo, voy a ser parte de esta historia, de este proceso, de lo que está sucediendo, de lo que Dios pensó para nosotros. Dios estaba trayendo un regalo a la humanidad y iba a usar a gente también, como sigue Dios usando gente, para que otros reciban bendición. Y nosotros la hemos recibido gracias a estas dos personas. Gracias a ellos nosotros podemos celebrar Navidad. Gracias a un hombre y una mujer que dijeron, sí, Señor, acá estamos. ¿Va a ser fácil? No. ¿Tenemos muchas preguntas? Sí, un montón. Se va a poner complicado y a veces se va a poner muy complicado. Para un poco, si traemos a la memoria algunas historias de lo que fueron estas primeras etapas, el viaje hasta Belén, del lugar donde ellos eran originarios, especialmente José, para censarse, para inscribirse. Todo un viaje que hoy podríamos hacer horas en un vehículo. Imagínense lo que era el trayecto para una mujer embarazada, no encontrar lugar, tener que terminar en un pesebre. No todo termina ahí, regresar a su tierra, enterarse que se está gestando una persecución en busca de su pequeño, huyendo a Egipto, ¿sí? Todo un contexto bastante complicado. Y no sé si ellos dos juntos tenían o no conciencia de todo lo que iba a venir por delante, porque también había palabras, también había profecías sobre cómo iba a ser la vida del Mesías y cómo el Mesías iba a cumplir el propósito. No sé si ellos habrán o no tenido conciencia de todo lo que venía, pero aún así dijeron, acá estamos, vamos a ser parte, nuestra parte, para que Jesús llegue, para que Jesús traiga paz a toda la humanidad, para que Jesús, la luz de Él, resplandezca sobre todos los hombres. Entonces lo afirmamos una vez más. Gracias a ellos, hoy podemos celebrar esa Navidad. Y no hubo riesgo en esa Navidad, porque hubo un hombre y una mujer que se animaron a ser parte de lo que Dios estaba haciendo en ese momento de la historia. Pero, ¿se acuerda que esta reflexión al principio teníamos un título, la titulé Una Navidad en riesgo o un nacimiento en riesgo? ¿Sabe por qué? Porque todavía hoy en día hay muchas vidas en donde Jesús tiene que nacer. Hay muchos corazones en donde todavía reina oscuridad. Hay muchas vidas en donde la paz de Dios, la paz prometida, ¿recuerdan el canto angelical de esos ángeles, esas huestes celestiales que se aparecieron a los pastores en esa noche anunciándoles que el niño había llegado? Le dijeron, el canto era gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los hombres. Esa paz hay en muchos lugares donde todavía no está presente. Hay corazones que aún viven en tinieblas, hay corazones que aún no han experimentado la Navidad. Aunque cenen juntos, aunque celebren, aunque haya regalos, aunque muchas de esas vidas y esos corazones se sienten en un banco de iglesia, hay muchos corazones donde todavía Jesús no nació, donde Jesús todavía no vive y están en riesgo de que esas vidas sigan en oscuridad y se termine su historia sin haber conocido y descubierto al Dios verdadero,
a Jesús que cambia y que transforma vidas. Y ahí es donde nosotros también empezamos a tomar parte en esta historia. Acompáñeme a este párrafo. Romanos capítulo número 10. Vamos a ver desde el versículo 13 en adelante. Toda la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se estaba gestando, que estaba naciendo en Roma, toda la carta es un tratado, es una tesis, es un argumento hablando de lo que Dios hizo a través de Jesús por nosotros, dándonos vida, trayéndonos salvación, sacándonos de tinieblas, dándonos una nueva identidad. Y mucho de eso se viene hablando, de cómo hemos sido justificados por Dios, de habiendo estado muertos, ahora estamos vivos. Todo eso se viene planteando en la carta de los Romanos. Y Pablo en este momento va a hacer una especie de pausa para reafirmar algo que es sumamente importante. Versículo 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mientras él viene hablando de todas estas cosas, en un momento hace una pequeña pausa para volver a afirmar, esto sucede y todas estas bendiciones están porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y con esto nosotros también tenemos que entender que nuestra salvación, que nuestra eternidad no está garantizada por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y si nosotros invocamos su favor, invocamos su nombre, le rendimos nuestro corazón a Él, eso es lo que gana salvación para cada uno de nosotros. Y es lo que seguramente pasó ya en nuestras vidas y por eso Jesús vive en nosotros, porque en un momento nos dimos cuenta que necesitábamos clamar a Él, invocar su favor, porque solos no podíamos. Y si no lo hiciste, y si estás en duda acerca de tu salvación, no es más difícil que tan solamente decirle al Señor, Señor, acá está mi vida, mi corazón, te necesito viviendo en mí, te pido perdón por mis pecados. Él ya los limpió, Él ya pagó por cada uno de ellos en la cruz del Calvario, Él nos dio salvación. No necesitamos nosotros hacer nada, lo único que nos salva, aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No es nuestra historia, no es nuestro itinerario, no es las cosas que hagamos. No por habernos bautizado en la iglesia, estar toda la vida en una iglesia, hacer cosas que tengan que ver con ritos religiosos nos va a dar salvación, no. Eso lo hacemos luego porque entendemos la salvación que hemos recibido de parte de Dios, ¿sí? Pero nada de lo que hagamos nos va a regalar, nos va a ganar lo que ya Dios nos pone a nuestra disposición, tan solamente con creer. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es una verdad maravillosa. Pero empiezan ahora algunas preguntas de Pablo. Empiezan algunas preguntas que son como para despertar también una carga, un peso, para que seamos conscientes de lo que también está sucediendo hoy en este contexto, no solamente en el tiempo de Pablo, sino hoy también en medio de nosotros. El versículo 14, después de decir esto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, el versículo 14 dice, ahora bien, está bien, Jesús salva, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel del cual nunca escucharon? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que predique, que hable, que anuncie? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Y termina esta frase diciendo, como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esas son preguntas que hoy nosotros tenemos que hacernos, porque le vuelvo a mencionar, hay una Navidad en riesgo aún para muchos que no han conocido a Jesús. Y para que esa Navidad se dé, para que ese nacimiento ocurra, para que muchos corazones puedan encontrar la luz de Jesús como nosotros la hemos encontrado, queridos hermanos, hoy se necesita que así como hubo un José, una María, que le dijeron, sí Señor, acá estamos para ser parte de esta historia y para ayudar a que el Hijo de Dios venga a la tierra, hoy se necesita de cada uno de nosotros de la iglesia para que podamos hablarle a aquel al cual todavía la luz del Señor no le resplandeció. Y esa es parte de nuestra historia,
Queridos hermanos, nuestra tarea como iglesia tiene que ver con ese mandamiento que el Señor Jesús nos dejó instantes antes de ascender a los cielos, en donde nos demandó, nos pidió, nos dio esa orden de que anunciemos el Evangelio, de que prediquemos la palabra, de que hagamos discípulos a todas las naciones, y con una promesa que sigue estando vigente: Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros, ¿para qué? Para que podamos hacer nuestra parte. Y el Espíritu Santo está con nosotros, y Dios nos ha dotado de todo lo que necesitamos, no tan solamente para que tengamos una fe y nos congreguemos en la iglesia. No es el único propósito de la iglesia. El más importante para nosotros como iglesia es que ayudemos a que en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros conocidos, en nuestra ciudad, en nuestra tierra, muchos también no solamente puedan celebrar una Navidad en una época del año, sino experimentarla en su corazón y en sus vidas. Y que Jesús también nazca en ellos. Pero una vez más, lo vuelvo a afirmar, se necesita que alguien predique, se necesita que alguien vaya, se necesita que alguien sea la voz. Porque a Dios se le ocurrió que esto tenía que ser de esta manera. El apóstol Pablo también lo expresa así: a través de la locura de la predicación. Que esta historia sea de esta forma, a través de nuestra predicación, a través de nuestro mensaje, a través de hablar, a través de anunciar, a través de nuestras manos abrazando, a través de nuestras vidas siendo de ejemplo. Todavía hay muchos en los cuales Jesús tiene que nacer, y para eso nosotros somos parte importante en esta historia. ¿Será que si nos imaginamos un poquito más la historia del ángel, el ángel volverá a la presencia del Señor y le dirá: mira, Señor, vamos a intentarlo en otra época, porque ahora en Crespo no se puede, está difícil, no hay nadie quiere saber nada. Mejor volvamos 100, 500, un poco más de tiempo más adelante. O va a encontrar en nosotros gente dispuesta a ser de bendición, a hablar de Jesús. Cómo nos tiemblan las piernas cuando tenemos que hablar de Jesús. Cómo nos tiembla el corazón, no sabemos qué decir cuando encontramos y conocemos gente con problemas y tenemos la respuesta, y cómo nos cuesta darla. Por eso, una vez más, recuerde, Jesús nos dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para que cuando nos encontremos en nuestro trabajo, para cuando nos encontremos con las personas con las cuales frecuentamos, para que estemos en el lugar donde estemos, incluso con tal vez desconocidos, compartiendo algunos minutos, y si el Espíritu Santo preparó la oportunidad, allí hay una boca dispuesta a abrirse para sembrar a Jesús, para ayudar a que Jesús nazca también en otros corazones. Vivimos en una ciudad, vivimos en una región hermosa, vivimos en una tierra maravillosa. Tal es así que a veces caemos en el pecado del orgullo, de todas las bendiciones que tenemos por vivir en esta región y en esta tierra. Pero aún así, cuando parece que lo tenemos todo, hay mucha gente que todavía tiene su pesebre vacío, tratando de llenarlo con cualquier otra cosa. Y lo notamos a diario. Estamos en una ciudad que se considera tener fe, pero si revisamos los pesebres, ¿encontraremos a Jesús ahí? Y yo le animo que nosotros podamos ser parte de la historia, de que llevemos a ese corazón a Jesús. Y lo podemos hacer. Y tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos la unción para hacerlo. Para que sigamos hablando de Jesús. Y para que no haya nacimientos en riesgo. Para que todos aquellos que Dios planeó para esta época, para este tiempo, se puedan dar. Para que todos los que tengan que conocer a Jesús acá en esta tierra, le puedan conocer. Para que todos aquellos que tengan que conocer la gracia de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios, lo puedan experimentar.
Y para eso, usted, yo, somos importantes en esta historia. ¿Lo podría hacer Jesús, Dios, de otra manera? Claro que sí, pero nos eligió a nosotros para que lo hagamos de esta forma. Una vez más, una pregunta en esta noche. ¿Será que seremos parte? ¿Será que habrá un valiente? ¿Será que habrá un José, una María que se animen aún con miedo, con temor, con preguntas, sin saber lo que viene por delante, sin tener mucha claridad al respecto? Decirle: Señor, acá estoy. Señor, estoy dispuesto. Señor, quiero contribuir a que alguien ayude. Hoy es día de buena nueva, la hemos experimentado. Mañana es Navidad y para nosotros tiene un significado mayor, porque no solamente significa que vamos a estar con nuestra familia, sino que recordamos, lo tenemos presente. Jesús nació en nuestros corazones. Pero también esa buena nueva la tenemos que seguir compartiendo. ¿Será que podremos ser portavoces de ese mensaje? Y yo le animo a que cada uno de nosotros le digamos al Señor: Señor, acá estoy. Señor, acá estoy. No sé cuántos Dios habrá pensado que nazcan a través de nosotros. Tal vez para algunos tengan multitudes en sus lomos y tal vez algunos una sola persona. Como lo vemos, hay gente que tiene familias numerosas y otros que tan solamente un chico y nada más. ¿Cuántos Dios habrá pensado para nosotros en cuanto a la predicación del Evangelio? No lo sé. Algunos cargan con multitudes en sus lomos, otros tal vez con uno solo, pero que para cada uno de esos propósitos Dios nos encuentre disponibles. Hubo un hombre y una mujer que frente al desafío de Dios dijeron: acá estamos, Señor, úsanos, no vamos a huir, no vamos a escapar. ¿Qué le parece si en esta noche le decimos al Señor lo mismo? Señor, acá estamos para que la Navidad también se pueda dar ese nacimiento en muchos corazones más. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie.